Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Nuevamente una entrevista en esos tiempos de cuarentena, pero como siempre con grandes personalidades. En esta ocasión tengo el honor de contar en una de las entrevistas con el abogado y youtuber Álvaro Bernat. ¿Cómo estás, Álvaro? Hola, bueno, estamos bien dentro de lo que cabe, pero bien, llevándolo bien. Así mismo. Bueno, y para no ir perdiendo ni un solo segundo de la entrevista, por favor, cuéntanos un poco sobre ti, un poco tu trayectoria. ¿Quién es Álvaro? Bueno, desde un punto de vista profesional, que yo creo que es lo que más interesa aquí, yo he estudiado el grado en Derecho, empecé a estudiar el grado en Derecho porque quería ser juez, o sea, entré simplemente con la idea de ser juez y desde el primer momento compatibilicé el estudio de la carrera en Derecho con la oposición a judicatura, porque en España para ser juez tienes que pasar un examen nacional. Durante 3 años compaginé ambas cosas, pero al tercer año de carrera, pues por determinadas cuestiones me di cuenta de que me gustaba más el mundo de la abogacía que el mundo de la judicatura. Entonces, digamos que dentro de lo que es el ámbito del derecho, porque de ahí no me he salido, sí que di este pequeño giro y ahora estoy empezando en el mundo de la abogacía. Y luego, eso desde un punto de vista profesional, el canal de YouTube que tengo, justamente lo inicié hace 2 años, pues como una forma de alzar la voz y expresarme frente a determinadas ideas pues, que consideraba que tenían que ser combatidas de alguna forma. Y ante todo yo me imagino que fuiste formando unas ciertas ideas en filosofía política. Cuéntanos, por favor, cuáles son las ideas de las cuales tú adhieres, cómo llegaste a esas ideas y lo más importante, por qué decidiste quedarte en ellas. Eh, Hay una frase que me gustaría citar aquí, ya me has comentado que te gustan las recomendaciones de libros. En el retrato de Dorian Gray, uno de los personajes, un cínico, el compañero de Dorian, dice que definirse es limitarse. Entonces, muchas veces yo creo que es útil etiquetarnos de alguna forma, pues como una especie de generalización abstracta que le permita a otras personas acceder a determinado contenido de una forma más sencilla, pero creo que hay que advertir desde un primer momento los peligros de colocarse una etiqueta sobre uno mismo porque eso te limita bastante. Eso por un lado. Y por otro lado, es cierto que en el momento presente tengo unas determinadas ideas, pero tampoco te sabría asegurar si van a ser las mismas dentro de 2 años, 3 años o 4 años, porque uno cuando lee con espíritu crítico, que es lo que yo intento hacer, se va adhiriendo a puntos de vista distintos a los que a lo mejor tenían un primer momento que le hacen fluctuar un poco su punto de vista. Digamos que ahora mismo, no me importa decirlo, yo partía de posiciones liberales, pero es cierto que en los últimos tiempos, considerando que estoy en la mayor parte de acuerdo, o por lo menos en amplios puntos de acuerdo, sí que es verdad que podría discrepar en algunos puntos en relación con el liberalismo. Y esto ya lo comentábamos tú y yo justo antes de comenzar la entrevista. Me da la sensación de que el liberalismo, y esto es peligroso, cae un poco en el fallo del posmodernismo. El posmodernismo para mí básicamente se caracteriza por subjetivizar la realidad y por dar al traste con las verdades objetivas. Todo es maleable porque nada es cierto. Y me da la sensación de que el liberalismo incurre en también una suerte de relativismo que en cierta forma considero peligroso. Cuéntanos un poco acerca de esto, porque yo he tenido algunas charlas con, por ejemplo, con amigos que son monárquicos, que les agrada este tema de la monarquía, pero desde el sentido anterior a lo que fueron las revoluciones liberales. Y ellos me argumentan que el liberalismo fue uno de los quiebres donde precisamente incurre esto de las doctrinas posmodernas y desde ahí parte todo. Yo discrepo un poco en ello, pero también, por ejemplo, en una charla con Agustín Laje, hablábamos sobre una frase mítica del profesor Alberto Venegas Lynch, que el liberalismo es el respeto irrestricto al proyecto de vida ajeno. Y en ese sentido, Agustín me decía que no todas las ideas son respetables, entonces ahí también se puede caer en ese relativismo. No sé si nos puedes aclarar un poco eso. Sí, yo creo que el liberalismo fundamentalmente, a ver, hablo en general, me imagino que habrá personas dentro del liberalismo que no, pero me da la sensación de que la corriente en general
confunde dos aspectos que para mí son distintos. Una cosa es la tolerancia para con las ideas ajenas, y el yo pensar una cosa y tú pensar otra, y que el de más allá piense otra, eso está perfecto. Y otra cosa es el tener miedo a jerarquizar las ideas y el tener miedo a, pues eso, ordenar las ideas en función de su complejidad. Eso hay, por ejemplo, un vídeo de Fernando Savater, no sé si lo conoces, es un profesor de filosofía español, bastante conocido aquí, que tiene un vídeo donde precisamente expresa eso. Él dice, por ejemplo, que los defensores de la inmortalidad del cangrejo, en tanto seres humanos, pues merecen todo el respeto del mundo y pueden creer eso mientras no hagan daño a nadie y no causen excesivos desórdenes públicos, no hay ningún problema, pero él, por así decirlo, querer poner a la misma altura la idea de la inmortalidad del cangrejo con una idea, pues digamos, mucho más sustentada en razones, mucho más preparada, mucho más elaborada, no es cierto. Y me da la sensación de que desde la corriente liberal muchas veces se cae en este fallo. Te comentaba que yo esto mismo lo abordé en mi trabajo de fin de grado. Yo estudié las distintas teorías del delito. Son una serie de teorías que lo que se preguntan es ¿qué es un delito? Y ha habido fundamentalmente 5. Vienen de Alemania prácticamente todas. Y hay una teoría, la teoría de la República de Weimar, que básicamente se caracterizaba por esto, por ese relativismo absoluto y ese no querer premiar o jerarquizar unas ideas sobre otras. Y te leo una cita de Radbruch, se llama, decía, en esta lucha de opiniones valorativas, la filosofía del derecho no puede decidirse científicamente por una de ellas. Sí puede, en cambio, preparar científicamente la decisión personal, esclareciendo sus consecuencias políticas, sus presupuestos cosmovisionales y sus conexiones sistemáticas con convicciones políticas de otro tipo. Lo que debe decir esta persona es que la filosofía del derecho no podía preferir una cosa a otra, simplemente te podía aportar ideas para que luego cada cual tomase la decisión que quisiese y todas son no solamente igual de respetables, que eso está bien, sino también igual de válidas, lo cual no es cierto. Te tengo que decir una cosa, la siguiente teoría, a esta teoría que premiaba el relativismo, fue la teoría nazi. O sea que cuidado, porque cuando se crea este caldo de cultivo absolutamente carente de jerarquías, donde todo vale, a veces todo termina valiendo de verdad. Y ese miedo a querer mojarnos a veces permite que por la puerta de atrás entren ideas peligrosas. ¿Y tú dónde ves que fue el punto de quiebre en el cual estas ideas dieron fruto, dieron el brote para que se siguieran proliferando? Porque si es que nos ponemos a ver, digamos, como que lo que nos enseñan en la universidad, parece que a partir de la Revolución Francesa es donde empieza a surgir todo esto, pero hay un punto anterior antes de la Revolución Francesa o parte efectivamente ahí. Bueno, es cierto que hay mucha gente que habla de la Revolución Francesa al tocar este tema, pero se suele adelantar un poco la época y fijar sobre todo en mayo del 68 en Francia, digamos, el punto de inflexión definitivo para efectivamente la proliferación de todas las ideas posmodernas que al final terminan conduciendo al relativismo. Tengo 2 libros, si me permites darme la vuelta, porque pueden ser interesantes recomendarlos. Uno de ellos es Pensar lo que más les duele, de Adriano Erriguel, y lo enseño aquí a la pantalla. Y el otro de ellos, y está muy bien, es de un profesor de filosofía, Stephen Hicks se llama, y se llama Explicando el posmodernismo, la crisis del socialismo, que es este que también enseño en pantalla. Y en ambos libros te hacen un recorrido bastante ameno de lo que es el posmodernismo, cómo surgió, cómo evolucionó y sobre todo por qué terminó triunfando. Y ambos coinciden en situar como un punto de inflexión clarísimo mayo del 68. Por ejemplo, Stephen Hicks, cuando habla del posmodernismo, se retrotrae incluso a Kant. Cuando Kant diferenciaba la realidad en sí y la realidad efectiva, la que nosotros podemos percibir sensorialmente, el fenómeno y el noumeno, él ya dice que eso es, por así decirlo, el germen del posmodernismo, porque quiere decir que nosotros, con nuestros sentidos, no podemos percibir la realidad tal y como es, sino que percibimos, pues, una realidad adecuada a lo que nuestras sensaciones nos permiten captar. Entonces, él lo conecta desde ahí, pero llega a decir que, vamos, que el punto de verdad, de inflexión, fue mayo del 68. Sin duda tu presencia y la de otras figuras que han ido surgiendo en los últimos años han sido una bocanada de aire fresco a lo que es este ambiente del pensamiento uniforme que caracteriza estos tiempos.
con gente incapaz de tener una visión crítica de las cosas más allá del discurso panfletario de los movimientos de moda. ¿Qué tan extendido está este paradigma posmoderno en la sociedad española? Es que yo creo que esto no solamente está extendido en la sociedad española, que sí, y ahora sí quieres este contexto, sino en todo el mundo, porque es cierto que está triunfando en todo el mundo, no, en las sociedades occidentales y asentadas, que esa es otra cosa que puede que merezca nuestro comentario, porque conecta con la esencia humana, más que con particularidades geográficas. Eso decía Jordan Peterson, una cosa que me pareció muy, muy atinada, que decía que el tipo de discurso que se enseña hoy en día a las universidades, un discurso simplista, fácil de aprender, que en dos premisas te resume el mundo entero, es muy atractivo porque, uno, hace que tengas que hacer tú un menor esfuerzo intelectual. Si, por ejemplo, toda la complejidad de la sociedad se puede reconducir a opresores y oprimidos, joder, vamos, en dos palabras estoy resumiendo lo que me podría llevar 30 o 40 años de estudio. Estoy reconduciendo toda la complejidad en dos premisas clarísimas. Entonces, a la gente le atrae el no tener que esforzarse y además, esto también lo decía Jordan Peterson, te da una especie de aura de intelectual. O sea, tú hablas de oprimidos, de opresión y pareces eso, un psicoanalista de salón y eso a la gente también le gusta. Entonces me da la sensación de que eso conecta un poco el querer respuestas fáciles, sencillas, que le hagan sentir a uno que sabe las cosas, eso tranquiliza la mente. Y eso no es algo particular ni de Ecuador, ni de España, ni de Argentina, es algo mundial. Entonces, precisamente por eso triunfan países tan distintos. Pero la condición para que esto pueda triunfar, y esto sí que me gustaría conectarlo con un concepto de psicología, es la pirámide de Maslow, no sé si las conoces, jerarquiza, por así decirlo, las necesidades humanas. Creo que son 5 bloques a los que alude Maslow, pero básicamente se podrían dividir en dos o desglosar en dos. Las necesidades materiales y las necesidades espirituales. Uno primero tiene que comer y beber y dormir. Y solamente cuando uno ha comido, ha bebido y ha dormido puede plantearse cosas más complejas y plantearse cuál es el sentido, pues eso, de su vida y de la asistencia a la sociedad, etcétera. Eso, por ejemplo, lo vi, no sé si has visto la película El Hoyo en Netflix. Justo eso. Fíjate, no sé si la gente la ha visto, no voy a hacer un spoiler excesivo, pero el protagonista, cuando estaba en una situación acomodada, cuando estaba en una planta que le permitía comer, no sé si recuerdas que lee el Quijote, porque él tiene el libro, y lee el Quijote con el compañero y lo comentan. Cuando ya tiene cubierto el aspecto material, puede preocuparse por el aspecto espiritual. Cuando está en la planta 177, se come el Quijote, arranca las páginas para comérselas de lo muerto de hambre que está, porque ahí no le preocupa, digamos, esas inquietudes intelectuales, sino simplemente su subsistencia humana. Entonces, es un buen caldo de cultivo, bueno, que toquemos madera y ojalá siga así, pero la situación asentada y relativamente, sí, cómoda en la que están los países occidentales permite que medren todo este tipo de ideas. O sea, precisamente porque ya tenemos nuestras necesidades cubiertas, podemos plantearnos ideas adicionales e indagar sobre el sentido de la vida. Y eso también explica el porqué de este auge de estas nuevas ideas. Totalmente. Yo mencionaba España en el sentido de que dentro de lo que es el mundo hispano, España va a la cabeza, después se va regando a Argentina, después se va regando a Chile, y vemos que empiezan a surgir ya estas pequeñas brotes, estas ideas dentro de los países limítrofes, como puede ser Colombia, como puede ser Perú, pero nace de este pensamiento ahorita en España. Y lo que dices es interesante porque, por ejemplo, esto no vemos, este tipo de pensamiento vemos que no está surgiendo en países asiáticos. ¿Tú por qué crees Porque que están hay? preocupados en otras cosas, están preocupados con otras cosas. Esto surge como una forma de llenar un vacío. O sea, yo no sé si tú te habrás preguntado alguna vez por qué. A mí es algo que me inquietaba y no comprendía por qué. Y leí hasta que traté de encontrar una respuesta. Porque en España no solamente tenemos el feminismo, también tenemos, por ejemplo, el independentismo catalán. Y también tenemos, por ejemplo, bueno, eso también está en el mundo entero, el fenómeno ecologista y el fenómeno animalista. Entonces, yo me preguntaba de dónde surgían todos estos movimientos con tanta fuerza que hace 10 años no existían. O no existían por lo menos con la fuerza que tienen hoy en día. Hoy en día la fuerza que tienen es arrolladora. Y al final he llegado a la conclusión de que esto lo que pretende es cubrir un vacío. Antes la sociedad era religiosa.
Antes la religión era algo que estaba profundamente arraigado en las sociedades. Y la religión, esto por ejemplo lo dicen hablando de liberales, lo decía Montesquieu, lo decía Voltaire, si no me equivoco, que la religión, si bien es cierto que ellos, pues por ejemplo, Voltaire, no sé si era Voltaire o Rousseau, no la compartían, sí que la consideraban útil en el seno de una sociedad. ¿Por qué? Porque proporciona a la gente una serie de respuestas para que su conducta se pueda regir por unas determinadas pautas. La religión a mí me proporciona unas órdenes que yo tengo que cumplir si es que quiero acceder al cielo y evitar el infierno. Entonces a la gente, por así decirlo, le estás dando un material conforme al cual puede vivir. Una vez le quitas eso a la gente sigue necesitando algo que le dé sentido a su existencia, pero la religión ya no se lo proporciona. Entonces, si necesito algo porque la naturaleza humana me lo exige y la religión no me lo está dando, lo tengo que buscar en otro sitio. Y me da la sensación de que la gente va como pollos sin cabeza buscando algo que satisfaga ese vacío existencial que le ha dejado tras de sí. Yo, por ejemplo, estaba en Castellón una vez dando una charla con el tío Blancoetero y otro. Y hubo una serie de, bueno, otro me refiero a más gente, estaban Spanish Libertarians, estaba Fernando Díaz Villanueva, había Federico también estaba, y le hicieron un scratch. Era un martes a las 5 de la tarde. Y vinieron un grupo de 30 o 40 personas a tocar silbatos y yo me pregunté, o sea, esta gente, si no existiese el feminismo, ¿qué estaría haciendo hasta ahora? O sea, hacían el scratch en nombre del feminismo. Yo, si no existiese este movimiento, un martes a las 5 de la tarde, ¿qué estarían haciendo? Estarían en su casa mirando al techo, tumbados en la cama. Pues esto es lo que le da un poco de vidilla a su vida y precisamente por eso se unen. Totalmente, es como que me acuerdo que hace unos años, no es tanto, 10 años por lo menos, veíamos que las jergas de jóvenes eran en torno a la música, en torno a la música, en torno al rock, en torno al punk. Ahora vemos que es en torno al feminismo, al ecologismo. Se ha perdido más o menos ese sentido de jerga en torno a la música y ahora pasaron a las ideologías. Me imagino que puede ser un punto el auge que tuvieron las redes sociales y que se fueron congregando más o menos con ciertas ideas políticas que hacían un sui generis de ahí para poder crear ese tipo de movimientos. A mí es que me da la sensación de que una ideología política te proporciona un sentimiento de pertenencia a un grupo mayor que el que te puede proporcionar, por ejemplo, la jerga musical. Me da la sensación. Es cierto que existen los groupies de determinados cantantes, pero yo creo que eso es un fenómeno más individual de devoción a otro individuo. No es algo grupal dirigido a la consecución de un objetivo común. Entonces, ese instinto gregario, ese instinto de querer formar parte de un colectivo que tiende hacia un objetivo, es cierto que la política lo satisface mejor. Esto al final, claro, o sea, la única forma de entenderlo es preguntarte a qué está sustituyendo. No quiero decir que tenga que volver necesariamente la religión, aunque es gracioso, porque esto yo pienso que es una respuesta a ese vacío que ha dejado tras de sí la religión y paradójicamente en España está proliferando cada vez más los centros budistas, considerándose el budismo por algunos como una religión. Es decir, tratamos de sustituir una religión renegando de la religión, buscando otra distinta. Lo que sí que pienso es que todo esto, todo este fenómeno de movimientos tan heterogéneos que atraen a tanta gente, por así decirlo, evidencia un poco esa falta de sentido que caracteriza a la sociedad actual y esa forma un tanto pues, anárquica de buscarlo. Eso, por ejemplo, Víctor Frank, en El hombre en busca de sentido, hacía referencia a lo importante que es el tener un objetivo vital que dé sentido a tu existencia y ponía un ejemplo que a mí me llamó muchísimo la atención. Él decía que en el campo de concentración, evidentemente, quien no tenía un objetivo por el que vivir moría, así de simple. Pero puso un ejemplo muy llamativo, que es el siguiente. Un preso en el campo de concentración le dijo que había soñado que el día, ponte, 1 de mayo, lo iban a liberar. Pues, conforme se iba acercando la fecha, cada vez el hombre estaba más contento. En abril estaba contento porque lo había soñado y él pensaba que era algo que iba a suceder. El 15 de abril más emocionado, el 20, el 25, el 29. Llegó el 1 de mayo, no lo liberaron y a los 2 o 3 días murió. O sea, su sistema quebró por completo precisamente por ya no contar con ese objetivo que se había fijado él como meta a alcanzar. O sea, para que te des cuenta la importancia que tiene para el ser humano
el tener un fin que dé sentido a su existencia. Y él lo pone de manifiesto en ese libro de una forma clarísima. Hay otro libro, fíjate, es que se me viene a la mente, perdona. Hay otro libro que está muy bien, que es Las religiones políticas, de Eric Voegelin, y lo enseño también en pantalla, que precisamente alude a este fenómeno, el cómo las ideas políticas hoy en día lo que pretenden es sustituir el rol que las religiones habían desempeñado antes. O sea, el libro se llama Las religiones políticas. Como todo este tipo de grupos lo que buscan es satisfacer este instinto humano. Y en ese sentido, me comentabas tu labor como estudioso del derecho, y es algo que me interesa bastante, porque lo que vemos hoy en día es que esta ciencia social ha sufrido una suerte de quebrante en sus bases originales, que son los principios de justicia y orden, para ser sustituidos por este nuevo paradigma posmoderno que hablábamos antes, que ha ido mermando esta ciencia. Podríamos empezar aclarando qué es el derecho, cuáles son sus fundamentos como ciencia, y con ello ya podríamos ir desarrollando más temas. Mira, lo fundamental del derecho, para distinguirlo de otro tipo de disciplinas, es que el derecho no existe en la naturaleza. El derecho lo hemos creado los seres humanos. Por ejemplo, un médico parte de algo que existe, que es un cuerpo humano, y tiene que analizarlo tal y como existe. O sea, él no puede cambiar el funcionamiento del hígado para que sus teorías sean correctas. El hígado es el que es. El derecho no. El derecho lo hemos creado los seres humanos con la finalidad de conseguir un determinado objetivo. O sea, el derecho no existía y el ser humano lo ha creado desde cero. Y creo que tener muy claro cuál es la finalidad del derecho es fundamental para poder comprender si el derecho desempeña el papel que tiene que desempeñar o no. Eso, por ejemplo, lo dice Chesterton en un libro. Fíjate, este libro, no sé si lo tengo por aquí, se llama ¿Por qué soy católico? Y no tengáis ningún tipo de prejuicio en relación con el libro. Son una serie de ensayos, no sé si hay 30, 40, sobre muy diversos temas. Y hay un ensayo que hace alusión a una idea que a mí me gustó mucho. Viene a decir lo siguiente, ya conecto esto con el derecho. En relación con las tradiciones, él lo que dice es que muchas veces deshacemos una tradición o nos cargamos una institución sin saber qué papel representaba esa institución y por qué se había creado esa institución. Él pone el ejemplo de una persona que va caminando por el campo y de repente se encuentra en medio del campo con una valla. O sea, parece que no tiene sentido que en medio del campo haya una valla. Él dice que la respuesta actual sería, sin preguntarse para qué sirve la valla, coger y quitarla directamente. Y él dice que no, que tenemos que preguntarnos primero por qué alguien puso una valla ahí. Porque si alguien puso una valla ahí, seguramente será por algo. O sea, el ser humano no va haciendo cosas normalmente de forma aleatoria y caprichosa, sino que lo hace con una determinada finalidad. El ser humano no suele actuar de forma azarosa. Entonces, primero comprende por qué está esa valla ahí y una vez sepas por qué está esa valla ahí, ya decides si la quieres quitar o si la quieres dejar. Pero no hagas las cosas, quitarlas o ponerlas sin comprenderlas. Él dice, estas gentes, estas personas, no saben lo que hacen porque ignoran lo que deshacen. Y esto es algo que, por ejemplo, se puede conectar, por ejemplo, con la presunción de inocencia en el ámbito del derecho penal. Hoy en día hay gente que, pues como si eso fuese tan sencillo, aboga por aniquilar la presunción de inocencia en aras de la consecución de otro fin. Oye, perdona, ¿sabes para qué sirve la presunción de inocencia? O sea, plantéate primero por qué los seres humanos, no existiendo la presunción de inocencia, porque ya digo que el derecho lo inventamos nosotros, decidimos instaurarla. Y una vez lo comprendas y comprendas los fundamentos de esta figura, los fundamentos de esa institución y qué pretende proteger y qué pretende evitar, una vez comprendas todo esto, ya discutimos cuál es el alcance. Pero las cosas no se hacen de una forma tan automática. Y ya, perdona, es que no te he contestado, me he ido por las ramas. ¿Qué es el derecho? El derecho son normas que crean los seres humanos, que crean, no existían. Eso del derecho natural es un debate interesante, pero bueno, que crean los seres humanos con la finalidad de dar solución a determinados problemas que hasta aquel entonces no se podían solucionar de una forma correcta, o por lo menos se solucionaba de una forma disfuncional. En ese sentido, lo que tú me hablabas antes es súper interesante, porque, por ejemplo, muchos historiadores realistas de Hispanoamérica marcan el quiebre de esta región del mundo. Muchos se preguntan por qué Hispanoamérica sigue siendo subdesarrollada pese a que ha pasado 200 años de que nos independizamos, y muchos de ellos aducen
que es por ese mismo, por ese quiebre que hicieron los independentistas en el sentido de que, por ejemplo, si tú estás construyendo una casa y te sale mal algo en el segundo piso, no botas toda la casa, simplemente botas del segundo piso y continúas construyendo. En ese sentido, aquí los independentistas de ese momento lo votaron todo. Lo votaron y dijeron, vamos a construir una nueva sociedad bajo nuestras propias reglas, porque ha habido una opresión de tal, tal y cual, siendo ellos mismos los que eran parte de los que se supone que eran los opresores. En ese sentido es donde marcan el punto de quiebre en donde nuestras repúblicas no funcionan y no van a funcionar por ese sentido de botar la valla, como tú decías. ¿Tú cómo le ves en este sentido? Pues fíjate, igual soy un pesado, pero es que como me viene a la mente, te saco otro libro que es muy interesante porque plantea justo lo que tú decías. De hecho, te saco dos. Yo leí un libro, primero de Varoufakis, se llama Economía sin corbata, y él decía que las regiones prosperaban o no fundamentalmente en función de cuál fuese su situación geográfica. Él decía que había regiones que permitían de una forma más efectiva el cultivo, otras que menos, y eso fue el germen que permitió que unas se desarrollasen mejor, otras peor, y a partir de ahí. Pues este otro libro, ¿Por qué fracasan los países?, de Daron Acemoglu y James Robinson, refuta esto en el primer capítulo, no, en la primera página. Pone un ejemplo que es muy ilustrativo, hace alusión a una ciudad, Nogales. Esa ciudad está mitad en Estados Unidos y mitad en México. Y se retrotrae estos dos autores para ver cuáles son los orígenes de Nogales. O sea, no es que la gente de Nogales, México, tenga una cultura distinta a la gente de Nogales, Estados Unidos. Partían los dos de la misma tribu, por así decirlo. La zona geográficamente es exactamente igual. No hay un quiebre geográfico entre una zona y otra. El clima es exactamente el mismo. Y, sin embargo, la diferencia es que el PIB per cápita en Nogales, Estados Unidos, no sé si quintuplicaba el PIB en Nogales, México. La delincuencia en Nogales, México, era infinitamente superior a la delincuencia en Nogales, Estados Unidos, etcétera, etcétera. En definitiva, que era una región muchísimo más próspera la franja de Nogales en Estados Unidos que la franja de Nogales en México, siendo la geografía y la cultura la misma. Entonces, esta gente llega a la conclusión de que lo único que varía, el único hecho diferencial, es el sistema institucional al que está sometido Nogales, México, y el sistema institucional al que está sometido Nogales, Estados Unidos. Hay instituciones funcionales e instituciones disfuncionales. Creo que las llaman ellos extractivas e inclusivas. Entonces, un buen sistema institucional o un mal sistema institucional, al fin, es lo que va a provocar la riqueza o la pobreza. Claro, cuando se ha demostrado que determinados sistemas institucionales, cada vez que se han intentado, han conducido a la pobreza, esto es importante tenerlo en cuenta para que no nos vendan la moto, como se dice aquí en España, y nos intenten convencer de que esta vez sí. Entonces, creo que tener este dato en mente es fundamental para poder hacer un análisis certero a la hora de optar por unas tesis políticas y no por otras, porque esto es lo que marca la diferencia entre la prosperidad y la no prosperidad. Eso es interesante porque nos mete en un debate que lo he tenido algunas veces en clases. Yo estudio ciencia política y también obviamente tenemos clases de derecho. Y en algunas de estas clases me acuerdo que había sistemas jurídicos comparados en las cuales nos enseñaban las familias jurídicas en torno a la continental, en la common law, en la familia islámica. ¿Tú crees que hay una jerarquía en estas familias o se sustentan una con otra? Bueno, es cierto que hay instituciones jurídicas o tradiciones jurídicas, mejor dicho, distintas. Por ejemplo, la anglosajona es fundamentalmente diferente a la de Europa continental. Yo creo que la tradición jurídica, en cuanto a sus postulados teóricos, al final, si tú respetas las libertades y si tú ofreces una serie de garantías, por lo menos hablando de la anglosajona y de la continental, en principio no tienen por qué provocar diferencias sustanciales. O sea, la diferencia no es tanto el quién, sino el qué. No sé si me explico. O sea, el sistema de juzgar en Estados Unidos, por lo menos, es distinto al sistema de juzgar en España. Pero a mí no me importa tanto cuál sea el sistema de juzgar en el sentido de si se, por así decirlo, introduce más la figura del jurado o se introduce menos, o si el juez tiene unas potestades mayores o menores, sino al final cuáles son las garantías de las que yo voy a disponer. O sea, creo que eso es lo fundamental. Yo me voy en el sentido de que
Muchos aducen que el éxito que tienen, pues, por ejemplo, países anglosajones o los países nórdicos es que adhieren a estas normas jurídicas del common law en lugar de adherir a las continentales. Y para simplificarlo un poco, ¿hay unas mejores que otras? Vamos a ver, vuelvo a lo que te decía antes. Desde un punto de vista procedimental, no me importa tanto, por así decirlo, el cómo quieras revestirlo desde un punto de vista externo, sino cuál sea el contenido o el meollo de la función. Entonces, si tú premias y garantizas determinadas cosas, si la esencia del sistema garantiza de forma efectiva determinadas cosas, el envoltorio que le quieras poner creo que es indistinto. O sea, al final no creo que importe tanto el sistema del derecho continental o el sistema del derecho del common law, sino, por así decirlo, el país en el que eso se implanta. Yo imagino que si en Venezuela ahora ponen el sistema del common law o el sistema de continental, me da la sensación de que el resultado va a ser el mismo. O sea, no va a ser el sistema continental o el sistema del common law el que vaya a producir un cambio sustancial en la sociedad. ¿Por qué? Pues porque esos sistemas, de una forma u otra, lo que harán es anular garantías, anular libertades, etcétera, etcétera. Entonces, lo que importa, ya te digo, no es tanto el revestimiento formal que le queramos dar, sino el, efectivamente, a través de ese sistema, qué vamos a garantizar y qué no vamos a garantizar. Eso nos mete en otro debate muy interesante, que es cómo introducimos esas instituciones, porque muchos adhieren a que eso se hace desde arriba, desde el poder, se ponen las instituciones, se dicen esto es lo que hay que hacer y la cosa surge. Otros, en cambio, dicen que tiene que ser desde abajo. ¿Tú qué piensas? ¿Es desde el poder donde se tienen que implantar las instituciones o es desde abajo, desde la misma sociedad? Es una pregunta compleja. Es una pregunta compleja porque, mira, te voy a poner un ejemplo. Antonio García Trevijano, no sé si lo conoces, murió hace poco, era un teórico de la ciencia política español, te lo recomiendo además. Mira, de hecho, hablando de libros, tengo aquí uno de sus libros, Teoría Pura de la República Constitucional. Aquí es donde él describe su sistema ideal. Pues él, por ejemplo, decía que en España no había democracia, había otro sistema, él lo llamaba una oligarquía de partidos, y él no estaba de acuerdo con ese sistema, y él quería que se instaurase la democracia. Y él, el método que proponía era un método de abajo hacia arriba. Decía, el poder no va a cambiar el sistema, tenemos que nosotros, la ciudadanía, dar, por así decirlo, el golpe, no de Estado, sino el golpe moral o el golpe social para que esto termine de producirse. Y él lo que proponía era la abstención. Él diferenciaba entre la legalidad y la legitimidad de los gobernantes. O sea, el que tú, por ley, tengas derecho a gobernar no quiere decir que estés legitimado para gobernar. Entonces, él lo que decía es que si se llegase a producir una abstención masiva del 90-95% del electorado, en España no es obligatorio votar, o sea, eso se podría producir, entonces el gobernante de turno efectivamente tendría legalidad, pero no tendría legitimidad, y como una forma de recuperar esa legitimidad perdida, estaría dispuesto a introducir las reformas que la ciudadanía le reclamase. Él, por ejemplo, decía eso. Claro, ya eso le veo fallos. Le veo fallos porque me surge en primer lugar la pregunta de por qué la clase política, una vez ha perdido la legitimidad y quiere volver a recuperarla, va a querer recuperar esa legitimidad introduciendo justamente los cambios que tú le pidas. O sea, me imagino que el 90 o el 95% de las personas que se abstienen no se abstendrán por los mismos motivos. O sea, es muy difícil homogeneizar a la población de esta forma. Entonces, quizás quieran recuperar la legitimidad, pues no lo sé, subiendo las pensiones. O quieran recuperar la legitimidad, por ejemplo, introduciendo una renta básica universal. Por ejemplo, puede que a muchas personas eso les compre. Entonces, me da la sensación de que es difícil, sin estar en el poder, convencer al poder para que introduzca justamente las reformas que tú quieres que se introduzcan. Me parece que eso es un tanto utópico. Es un tema complejo y en cuanto a críticas a los mismos colegas que estudian el derecho, muchas de estas dicen que es cierto que ellos han contribuido al desprestigio de la misma ciencia,
Recuerdo en una anterior entrevista, me parece que fue al profesor Ricardo Manuel Rojas, no sé si lo conoces, del argentino. Él hace un estudio praxeológico del derecho y mencionaba que hoy en día no hay, no hay gente formada como tal en el estudio del derecho, sino en simples memorizadores de leyes y tramitadores burocráticos. ¿Qué autocrítica le das a la profesión? Mira, citando otra vez a Chesterton en el libro este, o sea, como es una recopilación de artículos, él decía que uno de los problemas actuales es que la gente se lanza a una discusión cuando ya la discusión lleva en marcha una, dos, tres, cuatro, cinco generaciones y llega al final de la discusión sin llegar a entender qué es lo que ha precedido a esa discusión y qué es lo que la ha originado. Entonces yo creo que algo fundamental en el campo del derecho y que no se hace es llegar a comprender el porqué de determinadas figuras o de determinadas instituciones y es precisamente lo que permite que se quieran suprimir y se quieran abolir pues, con esta facilidad pasmosa con la que muchas personas la quieren suprimir. Es cierto que la carrera de Derecho, vamos, te lo aseguro, lo que se premia fundamentalmente es la memorización. O sea, a ti en el examen no te exigen que lo conozcas, la institución. No indagan contigo preguntándote y repreguntándote para ver si lo has comprendido, sino que simplemente tienes que cantar, por así decirlo, una serie de temas. Y es cierto, esto no proporciona un conocimiento jurídico sólido, porque si yo me he aprendido de memoria una norma y me cambian esa norma, yo ya no sé nada. O sea, si yo no conozco el fundamento de la norma y me he aprendido de memoria esto, y ahora lo nuevo es esto distinto, yo ya no conozco nada. Me tocará aprenderme de memoria otra vez esto. Si yo no entiendo qué es lo que subyace, qué es lo que hay detrás, cuál es la esencia, cuál es el porqué, voy como un pollo sin cabeza, aprendiendo artículos de memoria sin ningún tipo de sentido. Entonces, creo que es muy importante indagar en este tipo de preguntas que yo no tengo la respuesta todavía, me gustaría tener algún día, de por qué surge el derecho, por qué evoluciona como evoluciona, por qué esta institución se crea, por qué esta institución se dejó de aplicar. Eso es lo que crea juristas críticos y juristas que de verdad entienden la discusión que se está produciendo. Lo otro, vamos, no tiene ningún tipo de sentido. Cualquier persona que no sepa derecho y que tenga buena memoria te puede sacar la carrera de derecho. Álvaro, volvemos un poco a tu canal. Vemos que todas estas ideas con las que nos hablas con gran soltura han cristalizado en un proyecto exitoso que es tu canal de YouTube, que con pocos videos, pero muy bien elaborados, has logrado alcanzar un número importante de seguidores en un poco tiempo. No sé si llevas 1 o 2 años, me comentabas en tu canal. Cuéntanos, por favor, un poco del génesis de tu canal, cómo surgió y cuál es la razón de ser del mismo. Yo ya te digo, me preguntaban muchas veces quién era el Álvaro que estaba detrás del canal de YouTube, pues el mismo Álvaro que el que había antes del canal de YouTube. O sea, lo que pasa es que antes no expresaba mis ideas y después sí. O sea, llegué a la conclusión de que alguien tenía que hacerlo. Ya había gente haciéndolo, pero ni mucho menos toda la gente que hay hoy en día. Había 3 o 4 personas y yo decidí que yo quería ser una de ellas. Y a partir de ahí, bueno, pues los temas se fueron hilvanando y una cosa me fue llevando a la otra y aquí sigo. De hecho, me gustaría ahora mismo darle un giro a mi canal de YouTube, que de hecho yo creo que te estoy haciendo a ti un anuncio en primicia prácticamente, porque todavía no lo he consolidado, pero me da la sensación de que hay muchas personas que ya están comentando la actualidad política, es algo que hacen ya muchísimos canales, y sin embargo hay otras cosas que nadie está tocando con la profundidad que yo creo que se deberían tocar, y una de ellas es el conocimiento del derecho. Entonces había pensado en reconducir mi canal para darle un enfoque pues principalmente jurídico. No desconectarlo con la realidad, pero sí ir introduciendo poco a poco en la sociedad determinados conocimientos que yo creo que se tienen que tener. Al final los políticos crean leyes, es que nos olvidamos de esto. El trabajo de un político es crear leyes. Una cosa son los discursos y otra y los mítines y los programas electorales, pero al final todo eso cristaliza una ley. En una ley que además se inserta en un marco jurídico. Entonces, si tú no entiendes eso, ¿qué vas a entender? Absolutamente nada. Y creo que es muy importante empezar a divulgar eso. A mí me llama muchísimo la atención. Todos los años tienes bestsellers de economía, tienes bestsellers de psicología, tienes bestsellers en todas las bibliotecas del mundo de nutrición. ¿Has visto tú alguna vez un bestseller de derecho? Yo no lo he visto en mi vida. En todos los aeropuertos del mundo, en mi vida. Y no entiendo por qué. Pero si el derecho es lo que rige tu vida. Si tú no cumples el derecho, puedes ir a la cárcel. O sea, pocas cosas habrá más importante que esas, comprenderlas. Y sin embargo, no hay nadie, que es que no lo entiendo, que se esté lanzando a explicar de verdad en qué consiste y a traducirlo al cristiano, por así decirlo. Y me gustaría dar ese salto a mí. Me parece tremenda primicia y espero que te vaya muy bien.
sé que te va a ir muy bien porque con la soltura que nos hablas es que es increíble todo el conocimiento que he ido acumulando. Y lo que me dices de las leyes es súper interesante en el punto de que yo lo comparo más o menos con toda la basura que vas acumulando en la computadora sin que te des cuenta. Y vemos que tenemos un cúmulo de leyes, una sobre otra, que impiden el buen funcionamiento del sistema. Y ese es uno de los graves problemas que tenemos. Álvaro, para ya ir terminando este bloque, quisiera que por favor nos digas, tú que has ido más o menos, ya llevas un tiempo con tu canal. ¿Tú crees que desde que aparecieron ciertas figuras como tú, como otras personas dentro de este ámbito liberal, ha habido un cierto cambio en el clima de opinión en bien de estas ideas o por el contrario es un trabajo que no lo llegaremos a ver nosotros? Bueno, voy a contestar esa pregunta, pero antes conecto con una idea que has dejado por ahí suelta y que me parece muy interesante, relacionada con la proliferación de normas, cada vez hay más normas, y creo que para afrontar este problema bien es necesario, no imprescindible, conectar precisamente con lo que yo decía antes, conectar con el porqué del derecho, con la finalidad del derecho. O sea, quien va de cuestión concreta en cuestión concreta se pierde enseguida. Uno tiene que conectar las cosas concretas con principios generales. El derecho, ya te comentaba antes, que no surge de forma aleatoria o arbitraria. El derecho surge para algo, que es para regular la conducta de las personas. Esa es la finalidad del derecho. Para que el derecho pueda regular la conducta de las personas tienen que poder conocer el derecho. Yo conozco el derecho y actúo conforme a derecho. Esto, por ejemplo, se ve, y pongo el ejemplo de la Biblia al principio. Dios da a Adán y a Eva únicamente una norma: no comas del fruto del árbol prohibido. Te aseguro que no se les olvida. Es algo tan sencillo y tan fácil de memorizar que pueden decidir si actúan o no de conformidad con el derecho. Es cierto que conforme la sociedad se va haciendo más compleja, las normas tienen que crecer. Y en la Biblia esa norma se multiplica por 10 y terminan siendo 10 mandamientos, pero 10 y fácilmente comprensibles por las personas que lo reciben, de modo que los pueden memorizar, interiorizar y decidir si actúan conforme a ellos o no conforme a ellos. No estoy diciendo que en las sociedades complejas actuales tenga que haber 10 normas, pero sí que estoy diciendo que si el derecho se pasa de vueltas, como se está pasando hoy en día, y crea decenas de miles de normas, no está cumpliendo su función porque no permite a la gente comprenderlas. Nadie es capaz, ni siquiera las personas que estudiamos derecho, capaces de comprender y de interiorizar todas las normas que existen. Nosotros nos dedicamos simplemente al estudio de una minoría y, en mi opinión, esto es gravísimo. Eso en relación con esa idea que plasmabas y luego en relación con lo que dices, bueno, digamos que hay dos actitudes que uno puede seguir a la hora de realizar una acción. La actitud categórica o la actitud utilitaria, por así decirlo. O sea, hay cosas que uno hace porque quiere conseguir un fin bueno y evidentemente yo hago lo que hago porque quiero conseguir un fin bueno, pero también las hace porque cree que debe hacerlas con independencia de cuáles van a ser las consecuencias prácticas de ese esfuerzo. Entonces, te quiero decir, yo y muchas de las personas que hacemos lo que yo hago, incluido tú, entre otras cosas, lo hacemos porque estamos convencidos de que es lo que hay que hacer. En primer lugar, eso. Luego, evidentemente, intentamos lanzar un discurso que se pueda ir expandiendo y que pueda ir medrando, etcétera, etcétera. Pero esto me da la sensación a mí de que va a ir a fuego lento. Como todas las cosas buenas, necesitan un proceso de consolidación que no sé si llegaremos a ver algún día, pero bueno, lo intentaremos. Y bueno, si es que alguien quiere profundizar más en esto, quedan totalmente invitados a tu canal para que vean el vuelco que vas a ir teniendo en los próximos meses. Y bueno, Álvaro, ya para ir terminando esta entrevista, quisiera pasar al bloque de recomendaciones. Ya nos has mencionado varios libros, pero quisiera, por favor, que nos digas cuáles han sido, ya sea obras, películas, podcasts, pero que han influido en tu descubrimiento académico, intelectual y crees que les puedan servir a las personas que nos están escuchando en este momento. Pues vamos a ver, hemos hablado de política, de derecho, y me apetece hablar un poco de un tema algo distinto, porque al final el hábito lector y el hábito de querer saber más cosas tiene que tener un punto de partida.
Y a lo mejor lo más interesante para una persona no es leer, pues qué sé yo, el libro de Trevijano que te he dicho antes, o el leer, pues, yo qué sé, el espíritu de las leyes, que lo tengo allá atrás, sino que, bueno, pues empezar con cosas más amenas, que siendo amenas te permitan adquirir conocimientos. Me falta por leer mucho a mí, pero yo te diría que hoy en día mi escritor favorito es un escritor austriaco que se llama Stefan Zweig. Y he devorado sus libros en esta cuarentena. De hecho, los voy a bajar porque los tengo todos aquí y quiero recomendarlos porque creo que van a permitir a muchas personas llegar a tener conocimientos históricos, porque él tiene unas biografías históricas espectaculares de una forma amena y sencilla. No son libros que a uno se le atraganten. Es cierto que para aprender determinadas ideas uno no tiene más remedio que atragantarse. O sea, si tú quieres entender a Kant, yo qué sé, pues vas a tener que comerte a Kant, ya está. Pero es cierto que hay autores que te lo explican de una forma más amena. Este autor tiene novelas, la mejor novela suya para mí es Novela de ajedrez, se llama, y tiene biografías históricas. Y voy a decir pues las que tengo yo. Tienes María Antonieta, de Stefan Zweig. Tienes este, que yo diría que para mí es prácticamente mi libro favorito, que es El mundo de ayer, de Stefan Zweig. Este no es una biografía histórica de otro personaje, sino que es una autobiografía, donde va, por así decirlo, contando su vida, que se desarrolló entre final del siglo XIX y principios del siglo XX, y te cuenta todo, la Primera Guerra Mundial, el ascenso de Hitler, la Segunda Guerra Mundial, cómo antes de que estallase la Primera Guerra Mundial la situación de paz era, vamos, inmejorable, que eso debería servirnos a nosotros como alerta. La historia de la humanidad es una historia de guerras que se han ido concatenando entre sí. El pensar que porque hoy en día estamos en una época de paz ya es impensable que haya otra guerra, no es cierto, y él te lo detalla muy bien. Luego, esta para mí es la mejor biografía suya, Fouché se llama, de Stefan Zweig. Es increíble, es un intrigante político que aparte te permite comprender la política desde dentro, es una especie de House of Cards, que es increíble, porque este hombre era, vamos, Maquiavelo era un santo en comparación con él, de las intrigas y los tejemanejes y las traiciones, e incluso en el prólogo del libro él explica por qué lo escribe, y lo escribe como una especie de mecanismo de autodefensa que tenemos que tener las personas para conocer de verdad a los políticos. Él dice que se tiende a idealizar a los políticos y a los dirigentes, a Napoleón, a Alejandro Magno, como si fuesen, pues eso, líderes con un aura magnífica. Te dice, no, la gente que llega a la política es otro tipo de gente, y la gente que medra en la política es otro tipo de gente. Rayo, por ejemplo, recomendaba el otro día leer un capítulo de Camino de Servidumbre de Hayek, donde precisamente se indaga la misma idea, que los que ascienden en la política es porque pisotean a los que estaban arriba suyo, y este libro es fantástico. Luego tienes este otro, de Américo Vespucio, donde te explica por qué América se llama América. Coño, si Colón llegó antes, ¿por qué se llama América y no Colombia? Pues él te lo explica. Este otro de María Estuardo. Luego tienes este otro de Momentos Estelares de la Humanidad, se llama. Tiene uno también de Magallanes. No lo sé, me parece un autor muy ameno. Escribe muy bien, creo que no se puede escribir mejor. De hecho, él te detalla en El mundo de ayer cómo escribe. Lo que hacía era escribir primero un manuscrito de 2000 páginas y luego ir tachando lo superficial y lo que él consideraba redundante. Al final se le queda el libro así, de 250 páginas, pero que es todo sustancia. Entonces vas leyendo todo de corrido sin poder parar. Y no dejan de ser pues, conocimientos históricos que vienen bien. No son novelas de fantasía que no tienen nada que ver con el mundo real, sino que son novelas sobre el mundo real, sobre la historia, escritas de una forma amena, y creo que le pueden servir a mucha gente para introducirse por lo menos en el conocimiento de estos ámbitos. Esperemos que todos aprovechen el tiempo de la cuarentena, al igual que lo has hecho tú con todas Se estas... leen muy rápido, lo aseguro. Y ya para ir terminando, Álvaro, ya no robarte ni un minuto más, por favor, quisiera que nos ayudes con recomendaciones de referentes que tú creas que sean importantes, que amplíen su voz, que la gente ya sea que los vaya a investigar por su cuenta o que tal vez en algún momento pueda entrevistarlos, pero que crees que tengan algo importante que puedan dar a conocer a las personas que nos escuchan. Hay un neurocientífico argentino que se llama Facundo Manes, que hace alusión a una idea que a mí me gusta mucho, que es que dice que tenemos que hacer transpirar la mente. O sea, cuando uno está habituado a leer sobre derecho, leer derecho no le va a hacer transpirar la mente. Le va a hacer transpirar la mente leer, por ejemplo, sobre el ajedrez o sobre economía, porque es algo que él no comprende y que le va a hacer forzar la mente. Entonces, creo que si te recomiendo a personas, te tendría que recomendar a personas que no fuesen liberales.
porque si recomienda liberales, no va a hacer que la gente salga de su círculo en el que ya está cómodo, en el que ya conoce lo que se dice, porque al final de una forma o de otra todo dice lo mismo. Y una persona que es muy interesante para escuchar, de hecho yo no comparto muchos de sus puntos de vista, Juan Manuel de Prada se llama. Juan Manuel de Prada bebe mucho de Chesterton y de Leonardo Castellani, pero Juan Manuel de Prada es una persona actual, o sea, tiene unos 50 años, tiene muchos vídeos en YouTube de entrevistas, es católico, critica mucho, por eso digo que critica mucho el liberalismo y a lo mejor le permite a uno ver el liberalismo desde el otro punto de vista, no desde el punto de vista de la defensa, sino desde el punto de vista de una crítica bien fundamentada. Critica, por supuesto, también el comunismo, pero aporta una visión muy interesante y creo que podría ser una buena referencia. Tiene un libro donde recopila sus artículos más importantes sobre su visión del mundo, que lo tengo aquí, se llama Dinero, Demogresca y otros podemonios. Aparte, creo que es baratísimo, creo que cuesta 5 euros en Amazon de primera mano, o sea que os recomiendo leer a esta persona. Y si no estáis de acuerdo con él, pensar por qué no estáis de acuerdo, pero os va a hacer transpirar la mente. Me parece súper interesante porque siempre es bueno oxigenar las ideas que tú mismo tienes para lo que hablamos del principio, un poco quitarnos de ese sesgo de confirmación que tenemos sobre nuestras propias ideas. Álvaro, me ha parecido increíble esta entrevista, te agradezco muchísimo, no sé si tú tienes algo que añadir. Lo que se ha dicho ya se ha dicho, no tengo nada más que añadir. Bueno, entonces solo me quedaría agradecerte por esta gran entrevista y agradecer a todos ustedes que ven periódicamente todas las entrevistas. No olviden, si es que les ha gustado, darle like, comentarlo y sobre todo compartirlo porque las ideas de la libertad no se van a compartir solas. Eso ha sido todo y nos vemos para la próxima.